Saludos internautas. En los albores del tiempo, cuando los seres humanos vivían en pequeñas comunidades agrícolas que dependían de la caza, la pesca y la recolección, una cultura floreció y evolucionó más rápido que el resto del mundo en algún momento del año 3500 a.C. En cuestión de siglos, desarrollaron gigantescas construcciones y monumentos, tecnologías antes inimaginables florecieron, desde la metalurgia, la escritura, hasta sistemas de gobierno que organizaban sociedades de dimensiones antes inconcebibles. A partir de entonces, dejamos atrás la prehistoria para dar paso a la historia. ¿Cómo es posible que tras 2 millones de años de existencia, una única civilización surgiera como faro de avances tecnológicos, destacándose por encima de todas las demás? ¿Quiénes eran estos visionarios y de qué fuentes desconocidas extrajeron tal conocimiento? Adentrémonos en el pasado para explorar el fascinante origen de los sumerios. Hace más de 6000 años, en la llanura fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, emergió una civilización que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Este rincón del mundo experimentó cambios climáticos que impulsaron a sus habitantes a buscar soluciones innovadoras. El origen de estos primeros habitantes de Sumeria es un auténtico misterio. Aunque hemos podido descifrar su lengua, aún sus escritos están llenos de cosas muy extrañas, con una etnia desconocida y un sistema social, político y tecnológico muy avanzado para la época. Ha despertado nuestra curiosidad y una serie de creencias fascinantes. Hasta hace poco más de un siglo no sabíamos de su existencia. Durante el siglo XIX y principios del XX, descubrimos unas ruinas en la región de Mesopotamia, que en gran parte corresponde al actual territorio de Irak. Al principio pensábamos que se trataba de ruinas de castillos, pero gracias a un estudio más detallado, los arqueólogos descubrieron algo sorprendente: una cultura anterior al antiguo Egipto, la primera civilización de la historia, los sumerios. Es tan misteriosa esta civilización que muchos creen que no pudo ser fundada por seres humanos. Las posteriores excavaciones arqueológicas durante el año 1919 determinaron que existió una cultura anterior de la que descienden los sumerios. La cultura Obeid apareció en el año 5000 a.C. en Mesopotamia y fue la transición. Estos fueron los precursores de la civilización sumeria que se desarrollaría más tarde en la región de Mesopotamia. La cultura Obeid ya tenía indicios de una organización social compleja, arquitectura, artefactos cerámicos y una economía, pero carecía de escritura, desarrollo urbano planificado y tecnología desarrollada para considerarse plenamente una civilización. La cultura Obeid se expandió por Mesopotamia gracias a un sistema agrícola más avanzado y alrededor del año 4000 a.C. se fue creando la civilización sumeria. Entre sus técnicas innovadoras, se cree que fueron los primeros en usar piedra caliza y se erigieron los primeros templos religiosos en honor a la diosa Inanna, también conocida como Ishtar. En la mitología sumeria, Ishtar era considerada la diosa del amor y la fertilidad. También tenía una conexión con la guerra y la justicia. Su culto estaba vinculado a la renovación de la naturaleza y la fertilidad de la tierra. Ishtar estaba relacionada con Venus, el planeta que aparece tanto en el amanecer como en el atardecer, y se le atribuían aspectos celestiales. El descubrimiento del regadío aumentó aún más la productividad. Al principio trabajaban los metales a martillazos, pero pensaron que el cobre era mejor fundirlo para darle forma. Alguien tuvo una genial idea, y es mezclar el cobre con otro metal llamado estaño. La alquimia de su unión creó el bronce, una amalgama resistente que forjó espadas invencibles y clavos imbatibles. La fragua ardiente, testigo de esta metamorfosis, marcó un hito en la historia, catapultando a la humanidad hacia una era de conquistas y maravillas. Usaron la misma técnica de fundición con otros metales como el oro y plata, pero al ser tan poco resistentes, los utilizaron como decoración. Esto aumentó más el comercio de metales con pueblos como Anatolia y Zagros. La región, un éxtasis de progreso,
resonó con el eco de la civilización sumeria. Sus maravillas llegaron como un susurro en el viento a pueblos distantes, lo que hoy se conoce como Varna y Bulgaria, donde los mineros sintieron la llamada de un mundo nuevo, lleno de creatividad e innovación. En el año 3500 a.C. se fundó la primera ciudad de la historia, Uruk. Le siguieron más, como Ur, Lagash, Nippur y otras. Prácticamente todas ciudades-estado, y cada una tenía su propio administrador llamado Ensi. Nace el Estado como organización política. Se ve que cada ciudad quería ser independiente, y esto provocaba a menudo muchas luchas internas entre ellos. Al parecer hoy día no somos tan diferentes. Su sociedad era teocrática y estaba jerarquizada. Cada ciudadano tenía un rol y era trabajar en la vida, cooperando con los dioses para asegurar el orden. Según pensaban, el hombre tiende al caos, y solo el trabajo duro y la sumisión a los dioses les asegurará el bienestar. Alrededor del año 3300 a.C. se desarrolló gradualmente la escritura e impulsó a la civilización sumeria y las siguientes, dejando atrás la prehistoria y comenzando la historia. Los sumerios usaban un tipo de escritura cuneiforme, usando marcas en tablillas de arcilla húmedas. La escritura es tan importante para nosotros que hoy día todos nuestros avances tecnológicos tienen como base la escritura. Fueron los primeros en adoptar la compraventa de tierras que hoy día seguimos usando. Aunque algunos pensaron que el mejor descubrimiento era producir cerveza en grandes cantidades usando una técnica ancestral que al parecer surgió de forma accidental en el Neolítico en el año 9000 a.C., cuando granos de cereales almacenados se mojaron y fermentaron de manera natural. Mientras en el resto del mundo aún seguía la prehistoria, América ya estaba poblada por tribus nativas. Aunque la primera migración importante llegó hace 17.000 años por el estrecho de Bering en plena glaciación, se cree que no se asentaron como comunidad agrícola hasta el año 5000 a.C., donde encontraron un mejor clima y tierras más fértiles. La civilización del Caral en el 3000 a.C. y la Olmeca en el 1400 a.C. fueron las primeras en desarrollarse donde hoy está Perú y México, 1000 años más tarde que los sumerios. A partir de ahí, América y el resto del mundo se desarrollaron a ritmos distintos, pero resulta sorprendente el gran parecido arquitectónico y algunas pirámides con las de Oriente. Al parecer los seres humanos tarde o temprano llegamos a las mismas soluciones. Los sumerios tenían a su favor el clima, mejores recursos y una organización social más estructurada. Descubrieron la rueda, el arado, el carro, una forma de calcular el tiempo, dividiendo el día y la noche en 12 horas y las horas en 60 minutos y los minutos en segundos. Fueron también los precursores de la medicina basada en hierbas medicinales. Los sumerios fueron los descubridores de Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno, todos ellos visibles a simple vista. Igualmente identificaron un calendario solar con 2 estaciones, invierno y verano, con 12 meses en un calendario lunar y con la identificación de constelaciones y la eclíptica. La astronomía se basaba en la observación visual. Creían que el cielo era una especie de cúpula de latón y que las estrellas estaban muy lejos. Podían predecir eclipses aunque de forma muy rudimentaria. Sus observaciones estaban fuertemente vinculadas a sus creencias religiosas y mitológicas. Los sumerios veían en los cielos el lienzo sagrado de los dioses y la astronomía se apegaba a la religión, a la astrología. Los dioses eran quienes gobernaban el mundo de los hombres a su antojo y también el submundo, un Hades donde íbamos todos cuando moríamos. Los sumerios creían que la tierra flotaba sobre Namu, una especie de mar gigante que era el origen de todo lo conocido. De Namu nacían los cielos, los peces, los animales o los humanos. Y precisamente en el firmamento se ubicaban sus grandes dioses. De la diosa Ki nacieron 2 grandes deidades, Anu de la tierra y Enlil de las tormentas y la atmósfera, como divinidades que esculpían la realidad desde las profundidades de la imaginación humana. En nuestros días la visión del cosmos ha evolucionado y ese océano se puede asemejar a la mecánica cuántica como si fuera un gran océano de fluctuaciones que se basa en probabilidades.
Los experimentos cuánticos siempre nos dan una probabilidad no nula de ocurrir algo, si esperamos el tiempo suficiente. A pesar de sus grandes logros, aún tenían una visión geocéntrica y estática del universo. ¿Sabías que el dios cristiano, judío y musulmán podría estar basado en los dioses sumerios? Muchos relatos de las religiones posteriores estuvieron influenciados por la cultura sumeria y dieron lugar a diferentes interpretaciones. La Biblia es el más evidente, como por ejemplo un cambio climático que dio origen a una gran inundación en Mesopotamia. Se le atribuye el diluvio universal. Noé ya está presente en la epopeya sumeria de Gilgamesh, y también en la babilónica y de Asiria, al menos 2700 años antes que el Génesis. El profeta Musa, Moisés, que fue dejado en una cesta, se menciona en varios versos coránicos. Si leemos la vida del profeta Musa, vemos esto claramente. En los sumerios se ve la primera resurrección de una divinidad. El rey Sargón es muy parecido a Moisés, y finalmente en Babilonia la Torre de Babel sería el Zigurat de Temenanki, un santuario que trataba de llegar al cielo. En las tablillas sumerias se pueden ver dioses que han producido la especie humana estaban desnudos. Moldeación del hombre con la arcilla. Hay muchas más similitudes con la Biblia. ¿Quiere decir esto que la Biblia es una copia de los textos sumerios? Al parecer sí que hay similitudes. Los escribas de la Biblia se pudieron inspirar en relatos paganos, ya que en las tablillas sumerias hay una historia bastante similar al Génesis. Casi toda divinidad, cualquier relato, de alguna manera, se basa en uno anterior, evoluciona y se le da forma. Son solo unos pocos ejemplos de lo mucho que ha podido influir en nosotros la primera civilización de la historia. Lo sorprendente es que los sumerios cuentan que sus dioses eran capaces de subir al cielo y que habían llegado desde las estrellas a la tierra. Esto ha hecho pensar a muchas personas que unos visitantes de otro mundo vinieron aquí, les dieron conocimientos ayudándoles a evolucionar y luego partieron al cielo. La narrativa mitológica nos dice cómo eran sus dioses, los Anunnaki. Se traduce como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Los dioses Anunnaki fueron creados por An, el dios del cielo, y Ki, la diosa de la tierra. Se dice que los Anunnaki fueron enviados a la tierra para realizar tareas y para ayudar en la creación y el desarrollo de la humanidad. Influyeron en la construcción de ciudades antiguas, como Eridu y Nippur. Zecharia Sitchin fue un escritor de ciencia ficción y les dio una interpretación más fantasiosa. Menciona en sus libros a los Anunnaki, que a través de la ingeniería genética aceleraron la evolución del Neandertal al Homo sapiens hace unos 450.000 años y crearon seres humanos para aliviar el trabajo de los dioses. Ninmah, una diosa, también participa en la creación de humanos. Se les atribuyen enseñanzas a la humanidad, incluyendo conocimientos sobre agricultura, ciencia y tecnología. La historia se llevó a terrenos aún más especulativos. Seres gigantes que vienen de un planeta llamado Nibiru, en nuestro sistema solar, con una órbita muy excéntrica y cruzan nuestro planeta cada 3600 años. La conexión de los Anunnaki con Nibiru y la ingeniería genética es parte de las teorías de conspiración y pseudociencia popularizada por Zecharia Sitchin, que interpretó las antiguas tablillas sumerias de manera controvertida. Estas ideas no son respaldadas por evidencia arqueológica ni por la comprensión académica de las civilizaciones antiguas. Desde el punto de vista académico, los Anunnaki eran considerados deidades dentro del panteón sumerio, y sus historias eran interpretadas más como mitos y leyendas que como relatos históricos o científicos. Aunque este relato de los Anunnaki y Nibiru sea pura imaginación, no descarto la llegada de visitantes en algún momento en la historia de la Tierra. Tampoco hemos de pensar siempre que los grandes logros de la humanidad han sido influenciados con ayuda de seres más inteligentes. Sería como desmerecer nuestros propios logros. El ser humano debe creer más en sí mismo. Desgraciadamente nada dura para siempre. Esa maravillosa cultura, próspera, de tantos avances tecnológicos, se fue extinguiendo con el tiempo. La competencia entre las ciudades-estado fue debilitando aún más la cultura sumeria. Eso sumado a la presión de pueblos vecinos como los acadios y amorreos,
contribuyó al colapso de algunas ciudades-estado sumerias. Muchos pueblos de alrededor, aunque eran ricos y prósperos, envidiaban las tierras fértiles y la riqueza sumeria. La conquista de Sumer por Sargón de Acadia en el año 2340 a.C. marcó el inicio del declive del pueblo sumerio. No importa lo que queramos, una vez que lo obtenemos siempre queremos más, y sobre todo si lo tiene el vecino. Es la triste realidad por la que el ser humano nunca ha vivido en paz, y que puede acelerar nuestra extinción. La cultura, la religión y algunos avances sumerios fueron asimilados por otros pueblos, incluyendo los egipcios hasta nuestros días. Muchas de sus tecnologías, su cultura y parte de su religión está con nosotros. Con esto hemos aprendido que el ser humano tiene una gran inventiva e inteligencia por sí mismo. Cada tecnología, cada religión, tiene un origen anterior. La historia de la humanidad es una evolución de todas las mentes y creencias humanas desarrolladas en el tiempo. Los sumerios, visionarios en la encrucijada de la prehistoria, trazaron un camino de progreso que todavía caminamos hoy. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para innovar y florecer incluso en los momentos más desafiantes. Nos recuerdan que unidos podemos alcanzar lo imposible. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Un abrazo cósmico a todos.